Ahora sí, acá estamos. Bueno, en cuanto a los datos y a la macro, la verdad es que en estos días no hay nada. Hoy tenemos el PMI de la Fed de Chicago y después no hay mayores noticias. Hoy hay noticias de inventarios y más que nada las posiciones especulativas de la CFTC, que bueno, es la Comisión de Futuros, que como mencionamos algunas veces ya, lo que hace es separar los tipos de trade y de cómo está posicionado cada uno de los traders, digamos, los que son los que operan en el mercado real, digamos, de los commodities o los que están tomando cobertura, son más especuladores. Básicamente eso, no hay mayores noticias. Bueno, hoy básicamente es el último morning call del año. Lo que buscamos siempre en los morning call, y lo vamos a buscar un poco más activamente este año que viene, la idea es que tengamos este espacio para aclarar dudas, hacer el seguimiento del mercado, y bueno, si no hay mayores dudas y demás, lo que vamos a hacer es ir siguiendo la macro. La verdad es que tampoco tiene mucho sentido, me parece, seguirla, o sea, sí seguirla todos los días, pero la verdad es que todos los días la macro no va cambiando. Eh, Uno lo que tiene es una idea, entiendo, de lo que pasa en el mundo, y en base a eso lo que vamos haciendo es viendo los diferentes indicadores y noticias o informes que van saliendo para ir validando la hipótesis que tenemos. Con lo cual eso se mantiene desde mi punto de vista igual. Ha ido cambiando a lo largo del año, pero la verdad es que relativamente poco. Y en cuanto a lo que es el mercado, digamos, yo lo venimos viendo bajista desde el año pasado, casi. Entonces, desde noviembre, más o menos, que yo empecé a poner bajista. Después, durante todo el año, la idea siempre fue la misma, fue vender en los rallies y cuidarse básicamente siempre al alza, porque los mercados bajistas, como vemos en pantalla, tienen rallies que son fuertes, que a muchos los hicieron pensar incluso que estábamos en un mercado bajista. Bueno, básicamente eso fue el 2022, ¿no? Fue todo esto, todo el mercado bajista. Creo que no hay duda que fue bajista. Obviamente que algunos van a poner el plazo 50 años y van a decir, bueno, la bolsa siempre para arriba. Yo no creo tanto en eso, creo que hay que tener cuidado, la bolsa no es siempre para arriba, es lo más fácil para venderlo. La verdad es que si uno tuviese que venderlo como quien vende un producto, vendés bolsa, tenés que vender que la bolsa es hacia arriba, no tiene sentido. O el que vende mercado argentino, ahí hay que diferenciar un poco, ¿no? El que vende mercado argentino, obviamente que les habla de las bondades del mercado argentino y demás y demás. La realidad es que mi enfoque es más, no, es estrictamente enfocado en el cliente, esa es la realidad, enfocado en la comunidad, en la gente que nos sigue y en el cliente, por supuesto. Entonces, la verdad es que el mercado argentino tiene algunas ventajas, que son las menos explotadas, y que no volamos por el aire, gracias a Dios, porque nada, porque Dios debe ser argentino, pero porque a nivel de riesgo, a nivel de apalancamiento y demás, el mercado argentino tiene unas bondades que son inigualables, porque no hay gestión de riesgo, o sea, a nivel sistémico no hay gestión de riesgo. Entonces, eso tiene unas ventajas que son muy grandes para el que lo pueda aprovechar. ¿Qué significa eso? Un cliente, ustedes que tienen su cuenta en la sociedad de bolsa, hablan con el que corresponda y dicen, bueno, déjame comprar 10 millones de bonos que yo los vendo en un rato. ¿Y cuánta plata tenés en la cuenta? Ahí tengo 200.000 pesos, pero yo no voy a perder más de 200.000. Y si pierdo, te transfiero. La gente de bolsa confía en vos, te da el ok y operás. En Estados Unidos no es así, no podés operar de aire, el free ride que le dicen. Por eso tenés la regla del day trading, y vos compraste y después también vendiste. Hace el settlement en el mismo día, pero la guita la tenés que poner. No es cosa de decir, no, bueno, pero como cerré, ya está, estoy neteado. Y eso es una ventaja impresionante. Obviamente eso se choca contra las comisiones, en donde en Argentina, como sabemos, cada broker tiene su manual. Nosotros tenemos algunos acuerdos con los que me parece que son más serios, digamos. No es que los otros no sean serios, estos son los que yo conozco. Y los que sé que son serios, porque yo les di servicio a ellos en diferentes momentos, desde la parte institucional, prime broker, entonces sé algunas cosas que hacen y lo que no hacen. Entonces, también hay algunos otros que son serios, que son buenos, obviamente, pero bueno, acá es donde ahora sumamos a Bull Market. Con Bull Market tenemos un acuerdo bastante interesante,
a nivel cliente, ¿no? Obviamente, a nivel apalancamiento, a nivel comisiones. Eso nos permite ser muy agresivos, el que quiera operar. Perfecto, ahí estamos, Mauri, ahí lo acabo de leer. Y bueno, la idea de estos morning call, doy esta idea general porque hay algunos que se sumaron nuevos o algunos que... La idea es justamente que todas esas dudas que vayamos teniendo día a día o como hablábamos ayer del premium, de las opciones y demás, que tengamos este espacio, que no haya que esperar todo el mes hasta ese webinar. Nosotros lo que vamos a hacer es una vez a la semana. Nosotros veníamos haciendo un seguimiento del mercado. Lo que hicimos fue hacerlo más periódico, o sea, con la idea de tener 2 o 3 análisis por día de diferentes papeles, para que sea un poco más dinámico. Y después hago un seguimiento. Y después vamos a tener un webinar al mes, que hay uno que es para el curso de opciones, siempre los primeros miércoles, y los segundos miércoles va a ser el nuestro. Y después la idea es que en este morning call podamos hacer ese seguimiento de los papeles. Entonces, que no tengamos que ir a uno semanal, sino que veamos 4 o 5 papeles por día o lo que se esté dando en el mercado. Y bueno, obviamente estas dudas que surgen operativas, estrategias, no sé, alguna colocación a tasa que se da un día y tiene sentido mirarlo ahí, porque lo esperamos una semana y ya desapareció la operación. Así que en ese sentido siéntanse libres de ir tirando ideas o lo que necesiten. Yo voy a hacer acá, hablando de las primas, voy a poner... Bueno, ayer hablábamos de dos cosas, dos indicadores, si se quiere, dos formas de ver las opciones. Uno era el flow, o sea, el premium flow, digamos, que es el flujo en efectivo que se está moviendo en primas de opciones. Estamos viendo acá diferentes dimensiones de lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué queremos ver cuando vemos el flujo de las opciones, en definitiva? Porque si no, uno termina mirando un montón de cosas y al final nos genera más ruido de lo que uno sabe. O sea, si uno no sabe bien lo que está mirando, lo que está buscando, es como que mirás un montón de información y no sabes, en definitiva, qué estás buscando. Y además te genera ruido y te choca contra otro indicador. Y al final del día, lo que pasa muchas veces es que decís, bueno, al final hubiese hecho una línea de tendencia y no me volvía loco, ¿no? Entonces, acá son 3 indicadores diferentes. Los dark pools básicamente son, o sea, los institucionales cierran operaciones por fuera del mercado. Esto fue siempre una queja de lo que se llaman los locals o los locales, o bueno, los pequeños inversores, que son los que históricamente operan en bolsa. Los dark pools, ¿qué es lo que hacen? Se les dice dark pools, son institucionales que cierran operaciones y que las marcan en el mercado. Claro, están cerrando operaciones por ahí, si tuviésemos que hablar en Argentina o en cualquier lugar, en Estados Unidos, por ahí están cerrando 100 millones de dólares en papeles, 100, 200, 500. Pueden cerrar cualquier número que sea alto y que realmente mueva el mercado. O sea, no me refiero a 100 millones de papeles. Bueno, son cantidades muy grandes, entonces se hacen por fuera, se negocian por teléfono muchas veces, se negocia incluso el precio, que tiene un límite, no se puede ir a cualquier lado, y lo que se llama son traceable, o sea, porque hay un sistema que se llama Trace y hay que registrarlo por ahí. El de Trace es el de bono, pero no me acuerdo si es el mismo el de acciones, la verdad creo que tiene el mismo nombre. Entonces, lo que sí me acuerdo, vos cuando operás tenés 15 minutos para avisarle al regulador que hiciste ese trade. Y las dos contrapartes tienen que cargar lo mismo a la misma hora. O sea, cada uno carga lo que quiere, pero tienen que setear la misma hora de trade. Si no, hay un error y te pueden hasta multar. Entonces, ¿qué es este indicador? Este indicador generalmente, bueno, es pago, digamos, tenés que pagarlo para que tengas la información, y lo que hace es te reporta esas operaciones. Entonces vos sabés dónde se hicieron las operaciones. No te dice si es compra, si es venta, pero si lo pones en contexto, y por ejemplo, estamos viendo Amazon acá. Voy a correrlo para irnos a Amazon. Después volvemos al SPX, que es donde me quedo. Entonces, uno ve que en la zona de 83 es donde se da esta operación grande, ¿no? Este nivel grande, en este nivel de precios es donde se espera un montón. Y si la tendencia es bajista,
Eso ya tiene que ver con el webinar de volumen, lo pueden ver ahí, pero si la tendencia es bajista y vemos un volumen grande, generalmente lo que nos está marcando eso es que hay una resistencia. Entonces, si vemos una tendencia alcista y de golpe aparece volumen, lo que nos está indicando ese volumen, el volumen siempre es un freno, o sea, lo que nos indica es que apareció la contraparte. O sea, si la tendencia es alcista y lo que vemos es que el volumen empieza a subir, es que están apareciendo como vendedores. O sea, porque si no, pensemos cómo funciona la oferta, la dinámica de oferta y demanda. Todos queremos vender, cuando tenemos papeles, todos queremos vender al mejor precio. Entonces, cuando el comprador está agresivo, ¿qué hacemos? Nos movemos hacia arriba. Si tenemos que vender, no sé, 100.000 papeles, ¿qué hacemos? Vendemos 2.000, tratamos de vender más arriba y vendemos. Todos hacemos lo mismo, o sea, no, acá no hay secreto. Todos queremos vender al precio más caro y comprar al más barato, desde una casa hasta acciones. Entonces, la dinámica va a ser esa. Cuando vemos que hay poco volumen y que el precio sube, es porque la oferta se está corriendo. Es un corrimiento de la oferta hacia arriba que está esperando que siga subiendo el precio para salir a vender. Si nosotros lo que queremos hacer en ese caso es vender, porque vemos que es un rally, bueno, no sabemos en qué momento la oferta va a aparecer. Seguramente vaya a aparecer en el momento en que la demanda empieza a perder fuerza. Entonces la oferta empieza a pensar, che, ya no hay tanto momento, ya no se viene tan... No voy a franelear tanto con el precio, voy a salir a vender antes de quedarme con los papeles clavados. Básicamente esa dinámica es la que se da en un año, en una semana, son fractales en todo momento. Hasta en el intradiario pasa lo mismo. Y de hecho los algoritmos trabajan y son muy eficientes haciendo esto, ¿no? Poniendo órdenes, cuando se las toman se mueven y hacen esto. Entonces lo que hacen es que el retail muchas veces termina ejecutando peor. ¿Cuánto? Un centavo por ahí, pero es peor y es el algoritmo es lo que toma. Entonces entendiendo esta dinámica es donde nosotros decimos, bueno, ¿qué sucede ahora y por qué miramos los dark pools? Básicamente lo que buscamos son estas zonas en donde vemos que aparecieron compradores o vendedores. Vemos dónde apareció el volumen. Si la tendencia es marcadamente bajista, lo que vamos a entender es que para que haya aparecido volumen tiene que haber alguien que está comprando, porque si no, no habría volumen. Hay un institucional o muchos, o un gordo, si lo quieren llamar, una ballena, le vamos cambiando el nombre, pero la idea siempre es la misma. Apareció alguien que le parece que los papeles tienen un buen precio y los compró. Porque si no, no tendríamos ese volumen. Lo mismo pasa hacia arriba, si la tendencia es alcista. Si es un canal, lo mismo pasa en los extremos generalmente. Ustedes piensen que los institucionales generalmente cuando operan, lo que le pasa al institucional siempre es que el trader, que es al final del día el que pone la cara con el mercado, con los compañeros de mesa, si se quiere, nadie quiere comprar en los máximos del día ni en los mínimos del día. Esa es la realidad. O sea, si podés comprar en los mínimos, sí, pero nadie quiere comprar en el máximo. Entonces se usan métricas como el volumen ponderado para comprar en el promedio. La realidad es que se busca eso, porque, bueno, porque tiene sentido, ¿no? Entonces, la eficiencia, por ejemplo, en los bancos, no todos los bancos son iguales, pero muchos, incluso el Credit Suisse, por ejemplo, tiene un sistema que se llama ARC, que es un sistema interno, que lo que busca, y esto por ahí me meto en un detalle, pero es para entender cómo funcionan los institucionales, ¿no? Cómo funciona la mesa. Que lo que busca es entender quién generó el dinero. Porque en definitiva, al fin del día, le van a pagar el sueldo por eso, por el bono. ¿Cómo se calcula ese bono? Bueno, ese bono se va a calcular por, dicen, bueno, ¿quién generó acá el dinero? ¿Lo generó el trader comprando bien o lo generó una apuesta y el papel subió? Entonces, ese ARC lo que hace es medir el precio promedio del mercado y dónde compró el trader. Los bonos, los papeles. Entonces ahí eso te da la incidencia que tuvo el trader a la hora de operar. O sea, qué tan efectivo fue el trader. Le está midiendo la eficiencia a la hora de operar para el trader. Obviamente que en los mercados llenos de algoritmos y demás, cada vez es más difícil esa incidencia. Porque la verdad es que si te sale bien, ganaste un par de centavos y si te sale mal. Pero bueno, ahí es donde juega el bono. En el bono de fin de año, quiero decir. Porque los bonos es un poco lo mismo, pero un poco más, si se quiere, sencillo o más fácil de ver. Pero básicamente esa es la idea. Entonces, habiendo dicho eso, se entiende que si al trader le van a pagar así, tiene sentido que el trader no quiera pagar más del promedio. Prefiere muchas veces hasta perder la operación que pagar más del promedio. Porque al final del día, por la plata baila el mono. Entonces es así. Nadie va a trabajar gratis. Y si tu bono depende de que si operaste arriba o abajo el promedio, y qué sé yo,
no vas a operar. Eso es lo que sucede, no digo en todo porque no conozco todos los casos, sí conozco algunos, y de hecho sé cómo se calcula la fórmula porque la tuve que armar y demás, y ver, y bueno, etcétera, etcétera. Pero, entonces, eso es lo que sucede. Ahora, los dark pools, o los dark pools lo que estamos viendo es esto, son todas esas operaciones oscuras, digamos, que luego se operan y se transparentan en el mercado. Es un indicador más de zonas de, llamémosle, soportes y resistencias de corto plazo. Lo que tenemos que buscar es el contexto, o sea, si es una línea de tendencia, si es un soporte, para fortalecer esa idea. Si se da en el medio del mercado, en el medio de una tendencia bajista, sí podemos entender que aparecieron compradores, ¿no? Lo que tenemos que pensar ahí es que si estamos analizando una tendencia bajista, por ejemplo, como esta del año 2022, o diaria, ¿no? Así, más largo plazo, y de golpe vemos un flujo de operaciones grandes, salvo que el flujo lo estemos analizando en ese marco temporal y con volúmenes muy grandes, tenemos que pensar que lo que vamos a ver es una corrección que por ahí dura 1 o 2 días. Lo que hace esa operación es absorber papeles y va a generar un rebote, pero no va a cambiar la tendencia. O sea, no tengo que apostar que va a cambiar la tendencia, sino a que lo que está viendo, ahí estamos viendo dos marcos temporales, ¿no? Y ahí estamos metiéndonos, por ejemplo, en el rebote que se puede dar de 2 o 3 días. O el fin del rebote, por ejemplo, en estas zonas de acá podemos estar viendo algo de eso. Quizás un poco la idea de lo que se busca ahí. Y ahora vamos al flujo de las opciones. Y acá voy a unir estas tres cosas. Son dos en realidad, pero es para comparar. Acá lo que se hace es mirar qué es lo que está pasando en cuanto al flujo de las opciones. O sea, entender qué se está operando en el mercado. Puts y calls, principalmente. La relación que se está operando entre puts y entre calls, día a día. Esto lo que nos dice es el volumen, y en términos de plata. Entonces, acá ¿qué podemos ver? Acá, por ejemplo, tenemos Amazon y tenemos el Standard & Poor's. Como vemos, el negocio, o sea, hoy el trading, sí, ahora no tenemos el histórico, pero si van al chat lo van a ver. Pero si vamos hace unos días, ya largos, por ahí, vamos a noviembre, lo que estábamos viendo es que las operaciones pasaban por el lado de los calls. El mercado va haciendo trading en uno o en otro, o en los dos, generalmente hasta están nivelados. Pero este día, por ejemplo, había más calls que puts. Y ahora lo que estamos viendo es un movimiento exagerado en los puts. ¿Qué nos dice esto? Bueno, la verdad es que lo que nos dice es que hay mucho trading de puts, y el trading de puts nosotros podemos entender que cuando hay muchas operaciones de puts, hay uno que está comprado y uno que está vendido. Eso lo que puede generar son rallies, y esos rallies suelen ser muy agresivos al alza y se desinflan. O sea, así como lo de los calls tienen su dinámica y también suben y también genera un rally y genera un sell-off, el de los puts, por cómo funciona, cómo va a generar la posición de cobertura, el delta, va a tener movimientos muy grandes al alza. En su momento los vimos cuando se dieron, hay que buscar ahí en el chat algunos ejemplos, pero vimos varios. La mayoría de estos rallies fueron así. Ahora, después nosotros podemos hacer dos cosas. Comparar qué está pasando con un papel contra el mercado, o entre diferentes papeles, o entre el sector y el papel, para entender cuáles son las diferencias. Y después entender por qué está pasando esto, por qué son tantos los puts. Y acá lo que está pasando es que hay, como las operaciones de opciones ahora se están operando muy corto plazo, hay un crecimiento de operaciones de corto plazo, lo que está sucediendo es que hay muchas compras y ventas de corto plazo, y eso hace que el volumen de puts suba mucho. Como consecuencia, el ratio entre calls y puts, que siempre fue un ratio en donde se mira, cuando el ratio es alto, se asume que hay más compradores de puts, por ende el mercado es bajista. Ese ratio se ve afectado por esto, porque lo que está sucediendo no es que hay más bajistas, sino que están arbitrando y están comprando y vendiendo puts todos los días por el hecho de que están venciendo las opciones y hay que rolear. Eso genera que el ratio crezca un poco. Entonces hay que mirarlo desde esa otra dimensión. Y este indicador o esta información se complementa con esta otra, que lo que nos dice es dónde se están ejecutando las órdenes. Y acá es entender un poco cómo funciona lo mismo que hablábamos antes, en opciones como en todo mercado, pero en opciones un poco más, diría yo, o es más claro.
tenemos dos jugadores siempre. Tenemos el sell side y el buy side. El sell side es el banco de inversiones, el que genera, por ejemplo, el que hace la nota estructurada y se la vende al cliente. Y el cliente puede ser una banca privada que a su vez se la vende a sus clientes, ¿no? Pero esa banca privada es el buy side, o sea, es el que está comprando, el que va a mantener el producto, el que lo compra por un interés real. El sell side es el que fabrica el producto, compra las opciones, arma el estructurado y se lo vende el paquetito. En opciones podemos decir que pasa lo mismo. El que vende, el que da la liquidez, es el market maker. Es la institución o es el market maker. Que lo que hace en definitiva es dice, digamos, el proceso es este, lo llaman por teléfono y le dicen, mira, necesito comprar 100 billions de Tesla de puts. Entonces, mira, te doy en este precio. Y operan ahí o no operan. Y después te da en otro precio. Es lo mismo que sucede, no sé, si se meten a operar en ROFEX y miran lo que hace el market maker, es eso. Te dice, oh, mira, te doy en dos te compro y en 3 te vendo. Y su negocio justamente es capturar ese spread. Entonces te va a comprar en 2 y te va a vender en 3. Si te sirve, lo operás. Si no te sirve, bueno, te vas a ir poniendo en el medio más. Pero el negocio de él va a ser ese. Entonces, cuando le vendés, que te compran 2, lo que va a intentar es neutralizar esa posición. O sea, neutralizar el riesgo. En el mundo ideal venden 3, pero como eso sabemos que no pasa, que no es tan fácil, va a tener que hacer otro artilugio para cubrir ese delta. Entonces, pensemos cómo se marcaría esa operación. El market maker de ROFEX, para hacerlo un ejemplo más local, dice, bueno, te vendo opciones call en 2 te compro y en 3 te vendo. Le pegan en 2, porque hay alguien que realmente cree que los calls van a destruirse, como me pasó a mí con la soja. Le vendo a noviembre. Bueno, toma, te doy no sé, 100 calls. El tipo va comprando, primero te compran 2, después cuando ve que lo estás empapelando de calls, dice, me va a costar cubrirlo, entonces vamos a 1.80, 1.50, hasta que decís, no, bueno, ya en 1.20 no te vendo más, hasta 1.50 te vendía, listo. Esa es la forma de él de decir, eh, le pongo el pecho, pero no tanto, digamos, ¿no? Hay un límite. Entonces, ese es el ajuste, pues tampoco se puede ir del mercado, es un market maker, digamos, su laburo es ese, abre la cortina todos los días para capturar esto. Entonces, una vez que hace eso, si nosotros miramos esta misma información, ¿qué vamos a ver? Que se operaron 100 opciones calls al bid. ¿Y qué nos va a dar la información? Nos va a decir, mira, acá hay alguien que puso un bid and offer y acá tenemos un mercado, un buy side, alguien que está operando y que quiere la posición, que está vendiendo calls. Entonces, operó en el bid. Si hubiese pasado lo contrario, que yo le estoy comprando calls, voy a operar en el ask. Y si está pasando que estamos los dos nivelados, porque hay unos que compran al bid y otros que venden al ask, el mercado está más neutral y ahí vamos a tener un mercado más nivelado. Vamos a mirar otro activo. Entonces, esta es la información que buscamos. Nosotros vemos primero las primas, vemos lo anterior, podemos no verlo, pero vemos lo anterior y después venimos acá y vemos a ver qué se está comprando o vendiendo. Sí, se operan muchos puts, se están operando más puts que call, claramente. Y vemos que eso es una dinámica del mercado. Y ahora vemos que hay unas operaciones al bid, hay unas operaciones al offer, la verdad es que están niveladas. Pero acá tenemos muchísimas que, digamos, estos son indicadores. Imagínense que esto es 2, no, perdón, esto es el 2, el del ejemplo que decíamos recién, ¿no? 2 y 3, esto es 2,5 y esto es 2 un cuarto, 2 un cuarto, 2 tres cuartos. Conceptualmente es eso. Es en el medio, empujado al offer y empujado al bid. Y ya el above, digamos, el que está por encima del bid o por encima del offer, es alguien muy agresivo, ¿no? Que directamente te mueve el mercado, te movió el offer o el bid hacia arriba o hacia abajo por el volumen. Acá lo que podríamos ver, lo que podemos inferir de esta información es primero, se operó mucho empujado al offer, pero digamos, no en el offer. Después el offer y el bid están nivelados y después, bueno, acá tenemos a alguien que operó por arriba del offer, ¿no? Y alguien que operó por abajo del bid, pero hay más compradores de puts que vendedores, diría yo. Si me dicen, Nico, ¿qué estás viendo acá? Mira, yo estoy viendo más compradores de puts. ¿Quiénes son los compradores? Y por cómo están operando, está operando el mercado contra el market maker, que es el que está dando la liquidez, ¿no? Acepta el riesgo y da liquidez. De acá podemos desprender dos cosas a nivel de análisis de mercado. Primero, yo el mercado lo veo bajista,
porque lo veo bajista, veo la tendencia bajista y la verdad es que lo veo débil desde la macro y desde el análisis técnico. Y por otro lado, estoy viendo que el mercado también lo está viendo débil. No es exagerado, pero el mercado lo está viendo débil. Ahora, ¿lo está viendo tan débil como el ratio put-call nos indica? No, no lo veo débil por eso. Ahí creo que lo que estamos viendo es todos estos arbitrajes que se están dando en Amazon y que se están dando en Tesla, que está operando muchísimas opciones, pero que el mercado es... claro, esos 725 lo que nos marcan es que se compraron puts. A ver, obviamente que se compraron, que se operaron puts acá, en el más cercano al offer. Siempre que hay un comprador hay un vendedor, ¿no? Eso es así. Pero cuando nosotros decimos comprador o vendedor, hay una simplificación ahí implícita que estamos haciendo. Cuando nosotros decimos que hay un comprador, o aparecieron los compradores, ¿qué significa? Hay compradores agresivos. Esa, esa básicamente es lo que queremos decir, ¿no? En ese sentido. No es que uno deje siempre que hay un comprador tiene que haber un vendedor. Lo que sucede cuando hay market maker y cuando no hay es lo mismo, porque el mercado funciona de la misma forma. O sea, acá por ahí decimos, bueno, pero en Galicia en opciones no hay market maker. No, está bien, pero ¿sabes qué? Hay un ejército de llamarle sobrino, tío, cuñado, que se vendieron calls a rolete, o no. Y esos tipos, cuando el mercado suba, van a tener que hacer algo. No se van a, no, pero no porque acá a veces uno intenta sobreanalizar esto. Es fácil, tenés una posición call descubierta, la tenés que cubrir. Podemos discutir cuándo, cómo y dónde, pero la tenés que cubrir. ¿Cómo se cubre? Comprando. No, no hay tutía. O sea, algo tenés que comprar porque o comprás una base más arriba o tenés que recomprar la que vendiste. Generalmente la peor decisión es recomprar lo vendido. Esa es la peor decisión. Ahora ustedes me dicen, bueno, entonces ¿qué hago? Bueno, ahí hay todo un árbol de posibilidades. Pero lo que les puedo decir es, antes de recomprar lo vendido, el recomprar lo vendido tiene que ver con dos factores. No lo tomen como un acto de soberbia, ni mucho menos, sino que es como la idea es echar un poco de luz en este tema, porque la verdad es que acá hay infinitas ideas. Cada uno tiene que pensar qué se adapta mejor a cada uno y cómo está viendo el mercado, ¿no? No es lo mismo comprar porque vos decís, no, listo, el mercado se dio vuelta, ya está, me equivoqué, a decir, esto se desinfla y sigo en la mía. O analizarlo desde las opciones, ¿no? Entonces, generalmente la peor decisión es comprar lo vendido, es lo más ineficiente. Lo mejor es, primero, planificar de antemano, porque ¿por qué compramos lo vendido? Porque el mercado nos está pasando por arriba, básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Estamos perdiendo, nos asustamos o estamos indecisos sobre qué hacer y entonces terminamos comprando lo que se vendió porque decimos, listo, borrón y cuenta nueva. No es una buena alternativa. Antes que nada es mejor, lo peor sería quedarnos descubiertos mirando, pero no es la mejor alternativa. Pero eso, lo bueno es que tiene solución. ¿Cuál es la solución? Planificar. Planifican antes de que pase eso. Una vez te pasa, listo, ya está. El borrón y cuenta nueva te lleva a no tener buenos resultados, te castiga mucho la cuenta. Entonces, el costo de esa seguridad es muy alto. Entonces, cuando uno puede tomarlo más tranquilo, la planificación te hace que lo puedas tomar más tranquilo, lo ideal es planificarlo. Planificarlo es decir, bueno, ¿en qué momento yo voy a hacer qué cosa? Bueno, el papel, yo cuando vendí calls estaba a 2.50, hace 15 días nada más, por ejemplo. Y ahora vale 3.17, 3.35. Bueno, se movió rápido, pero hubo un proceso. O sea, no es que un día al otro llegó a 3.35, listo. Vos lo viste pasar 2.70, sí. Y viste que llegó a 2.85, sí. Y no recompraste en ese momento, o sea, recompraste en 3.30. ¿Qué te hizo recomprar en 3.30? No, esperar que se dé vuelta. Bueno, no, esperar que se dé vuelta, no, eso es rezar. No esperes a que se dé vuelta. Ahora, tenés que, cuando el papel superó la línea de los 300, si querés, porque si, bueno, un nivel psicológico 300, listo, por lo que quieras. Bueno, ¿qué vas a hacer? No, ahí voy a hacer un spread alcista porque no quiero tener que cerrar después. Bueno, ese spread alcista, ¿cuánto te va a costar? La ventaja de las opciones es que es mucho más matemática la decisión, mucho más fácil de hacer, porque agarrar las opciones como valen hoy es un poco más de laburo, pero bueno, es guita lo que estamos jugando en la mesa. Entonces, agarrar las opciones, calculás cuánto te va a costar el spread,
te asegurás de tener ese cash, si querés líquido o tenerle. Y decís, bueno, acá si supera los 300 voy a hacer este spread. Y voy a buscar, está bien, voy a perder, voy a dejar de ganar, si es que sale bien, pero voy a estar mucho más seguro y no voy a tener que recomprar lo vendido. Porque cuando recompro lo vendido es un call que vendí en 2 mangos y que voy a recomprar en 15, en 17. Con lo cual no queremos hacer eso. Entonces vamos a buscar ir moviendo el break-even siempre hacia arriba y acompañando el mercado. Lo que vamos a buscar es esto. Nosotros sabemos que el mercado tiene impulsos y retrocesos. Entonces, en el pico del rally no nos queremos dar vuelta. Vamos a ir a Galicia, que es como el ejemplo que estoy hablando justamente de Galicia. Más allá de que se dé vuelta o no, porque no lo sabemos, pero sabemos que el mercado tiene picos y idas y vueltas. Entonces lo que no queremos es justamente darnos vuelta en el pico. Para que eso no nos pase, tenemos que mantener nuestra idea inicial generalmente. Una de dos, o nos damos vuelta muy rápido o mantenemos la idea inicial y lo que buscamos es en el recorte acomodarnos. Pero claro, a veces esperar ese recorte lleva, como en este caso, 10 días de suba de 3, 4, 5%, que encima el 3% del 3% del 3% es cada vez más. Primero son 3 pesos, después son 5, después son 10, ¿no? Ese, el efecto del interés compuesto juega hacia los dos lados. Claro, eh, volví a lo de Mauri que estaba leyendo acá. Eso te arrastra el papel, hacia un lado y hacia el otro. Porque, ¿qué sucede? Si vos tenés muchos compradores de puts, pensémoslo en términos de delta. Si tenés muchos compradores de puts, el delta es negativo. Es decir, si el papel, si el papel baja, vos vas a estar ganando. Hay un punto, y acá tenemos que ir al ejemplo de Tesla, porque justamente es este el caso, que hablábamos de la sobreventa antes de ayer, y bueno, ayer lo vimos, ese efecto. ¿Qué estamos viendo acá? Lo podemos analizar de diferentes lados, ¿no? Pero desde el análisis técnico vemos que esto, digamos, nada, se cayó, se le cortó la soga y se cayó. Vemos sobreventa, acá vemos como el volumen va aumentando y acá empiezan a aparecer todo este crecimiento del volumen tiene que ver con que hay compradores que van apareciendo y que hay vendedores que siguen siendo más agresivos y le siguen dando papeles, ¿no? Si mirábamos las opciones, acá hubo un pico de puts, o sea, hubo una venta de puts, y que de hecho lo podríamos ver. Entonces, tuvimos un pico de puts. Pasa que, o sea, estas cosas obviamente uno las mira en perspectiva y hacia atrás. Esa es la diferencia entre, o esa es una de las diferencias, cuando uno se enfoca primero en entender lo que pasa en el mercado para después especular con lo que puede suceder. Pero el que opera con un método sistémico, profesional, digamos, no se preocupa por el lado derecho. Digamos, la verdad es que busca analizar bien el lado izquierdo del gráfico. Lo que nosotros buscamos entender en todo momento cuando hacemos trading es cuáles son las condiciones previas para que se produzca determinado suceso. No estamos apostando al suceso, estamos analizando las condiciones previas. Esto es como si uno viene en el auto o en la moto y choca, ¿no? Entonces, generalmente lo que sucede, lo decía los otros días, es, y esto es estadístico, uno aprieta el freno después de chocar, uno limpia la terraza después de que se inundó, y uno, obviamente, ahí sí arregla la humedad una vez que ve la mancha, ¿no? Y eso pasa siempre. Y en esto también es un poco lo mismo. O sea, uno se pone alcista después que el mercado subió. Y eso va a seguir siendo así. O sea, eso no va a cambiar, porque esa es la psicología de la gente. Pero nosotros, ¿qué buscamos? Primero es tener eso consciente, saberlo a nivel consciente. Y después es buscar los mecanismos previos, los patrones previos que hacen que se produzca determinado suceso o evento, determinado patrón. Por eso analizamos patrones y miramos hacia la izquierda, además la única información que tenemos. Pero lo que tenemos que siempre enfocarnos acá. Entonces, acá lo que puedo decir es que hubo mucho volumen respecto a acá. Acá, bueno, hubo el mismo, o sea, en estos, a ciencia cierta tampoco es que lo sabemos. Pero si miramos esto y vemos el tema también como veíamos de los dark pools y demás, acá podríamos inferir qué es lo que va a pasar. Tenemos muchos compradores de puts, un delta negativo muy grande, que alguien en algún momento lo va a tener que cubrir. O sea, esto tenemos compradores que compraron estos puts, pero el market maker quedó negativo, quedó positivo en realidad en esos puts. ¿Qué sucede?
se quedó con un delta positivo. Cada vez que el papel baja, él pierde porque él vendió los puts. Entonces tiene que cubrir las posiciones. Para cubrir las posiciones se tiene que vender en corto, porque no tiene forma de cubrir un put si no es vendiéndose en corto. Entonces, esto es como el que vendió un call. ¿Cómo hace para cubrirse? Bueno, tiene que comprar el papel para que por cada peso que suba el papel, lo que pierde por el call vendido lo esté recuperando en el papel. Eso se lo da el delta. Esa relación entre cuántos papeles tenés que comprar, te lo da el delta. Lo mismo pasa en los puts. Entonces tienes que vender en corto. ¿Qué hace esa venta en corto? Acelera la baja. Este día de acá vemos que incluso hay un gap. Acelera la baja fuerte. Ahora, ¿qué pasa cuando acelera la baja fuerte? El que tenía los puts comprados ya ganó y está arbitrando, y sabemos que hay opciones de corto plazo que expiran, entonces expira un vencimiento, muchos no rolean, otros venden, ¿y quién compra cuando alguien vende? El market maker lo mismo. Entonces, ¿ahora qué le generó? Le dio vuelta al delta, y ahora ya no quedó negativo, digamos, no quedó con un delta negativo, que tenía un delta positivo y ahora le queda al revés, y ahora tiene que dar vuelta a la operación, por ende tiene que salir a comprar fuerte. Y ahí lo que sucede es que tenemos estos saltos del papel, que acá no se ve, quizá tan claro, pero fue un 10%, ¿no? Desde un cierre de 112 a 120. ¿Qué es lo que se espera después? Esto hay que identificarlo, no es un cambio de tendencia, no es un cambio de dinámica del papel. Acá estamos analizando el flow. Esto es para el que está operando una semana, 2 semanas, 3 semanas, está operando opciones corto plazo. O sea. Pero al tipo que está pensando en armar un portafolio de mediano plazo, esto no le interesa. O sea, que está pensando en el 2023 y yo, ¿cómo me posiciono en mi portafolio en el 2023? Lo que tiene que estar pensando es en qué sectores económicos se va a posicionar. Por ejemplo, bueno, ¿qué viene? Y viene una recesión que no sabemos la profundidad todavía. Algunos nos dicen que va a ser leve. Si miramos el track record, la verdad es que no vienen muy afinados con esa información y sabemos cómo es. Entonces es lógico que sea más grave de lo que se dice. Entonces, bueno, ¿dónde hay que posicionarse? Sectores defensivos, utilities, que son servicios, esos sectores que tienen demanda inelástica, en donde la gente, por más que pase lo que pase, la luz la tiene que prender, el agua tiene que consumir, la nafta la tiene que consumirán menos, un poquito menos en relación, pero lo van a tener que seguir haciendo. En cambio, otros bienes de lujo, discrecionales, digamos, no tanto. Pero bueno, por ejemplo, la Coca-Cola es demanda inelástica, el café es demanda inelástica, por dar algunos ejemplos, ¿no?, de activos, de productos. Con lo cual, un posicionamiento de mediano a largo plazo, no digo que uno hoy va a pensar todo el 2023, pero sí estar pensando en el 23 con análisis periódicos trimestrales. Entonces uno se tendría que posicionar. Si hay recesión, entendemos que la demanda del crudo, por ejemplo, va a bajar. Pero ahí empieza a jugar hasta qué punto va a bajar. O sea, el petróleo en $30 se podría llegar a ver, es difícil. Además está el tema de la guerra con Rusia y bueno, eso sigue empujando. Entonces, lo que sí sabemos es que los sectores defensivos son los que tendrían que funcionar bien. El sector tecnológico va a empezar a crecer en el pesimismo. Esto es verdad, que los mercados alcistas se forman en el pesimismo. Miren lo que pasó con Argentina. Hoy Argentina, en dólares y los bonos, no podemos decir que están mal. O sea, sí, están pésimos, pero quiero decir, si miramos un año vista, como arrancamos el 22, estamos mejor. Y si miramos medio año, cuando estaba Batakis, hoy estamos mejor en términos valores bursátiles, ¿no? Obviamente. El resto, qué sé yo, es más discutible. Eh, Tiene sentido, cuando asumió Massa lo habíamos mencionado, o sea, la verdad es que no había puntos negativos, o sea, no es que Massa sea bueno, ni estamos hablando políticamente de sus ideas, y si tiene siempre la misma, si las cambia, pero lo que hubo fue un cambio, el mercado entendió que había menos incertidumbre que antes. Y si bien los problemas de fondo siguen estando, también se entiende que es un tema también coyuntural y bueno, ahí está. Pero digamos, eso hizo que el mercado suba en los bonos un 40% en dólares. En el mercado, en Estados Unidos va a pasar lo mismo, creo. O sea, vamos a tener un mercado alcista. Creo que no tiene sentido apurarse en comprar.
Pero si uno está pensando en el mediano plazo, tenemos las defensivas y por ahí tenemos algún tiro que se puede hacer en las tecnológicas, que hay papeles interesantes. La realidad es que todo depende eh, de cómo siga el mercado, es decir, de qué tan grande sea la recesión. Esa es la realidad. Y yo la verdad es que no apostaría a una recesión leve. Yo no creo que la recesión sea leve. Creo que la Fed, y que lo viene diciendo además, ¿no? Lo que pasa es que el mercado no le cree, pero creo que la Fed venía diciendo que iba a subir las tasas y que las va a mantener. Y el mercado hoy lo que entiende es que la Fed dice que las va a mantener, pero no las va a mantener tanto tiempo. Y yo creo que la Fed va a mantenerlas por sobremanera. O sea, así como cuando generó emisión, emitió por sobremanera, y por eso tenemos el problema que tenemos, digamos, no es gratis, va a mantener las tasas altas y creo que las va a mantener más de lo que ellos quizás hoy están planificando o más. Ellos son muy conservadores, obviamente, en su visión. No quieren dar señales erróneas, pero el mercado hoy tiene un gap entre lo que dice la Fed y lo que cree el mercado. El mercado cree que en el segundo semestre la Fed empieza a bajar las tasas. Y entonces esos datos de trabajo y esos datos que salieron bien en términos económicos, pero malos para lo que quiere la Fed, lo que hicieron fue que el mercado, la verdad, se desploma porque entiende, es un baño, si se quiere, de realidad, de decir, no, mirá, no, cada dato bueno que salga significa que la Fed más tiempo va a mantener las tasas altas. Entonces, cuando esa brecha entre lo que la Fed cree y lo que cree el mercado se cierra, bueno, generalmente se va a cerrar por el lado del mercado. La Fed no va a cambiar su idea. Ya lo vimos en julio, en esa conferencia de Jackson Hole, en donde lo que pasó fue básicamente eso. Habiendo dicho esto, si miramos el Nasdaq, que están mínimos, en mínimos de hace un tiempo, ¿no? Entonces, ¿tiene sentido comprar o nos estamos apurando? Yo creo que hay mucho para perder. Comprando hoy hay mucho para perder y poco para ganar. ¿Por qué mucho? Porque la verdad es que hay un problema de crédito que es grande, que es el de los bonos. Lo vimos en Inglaterra, lo estamos viendo en el mundo. Los bonos son los que más pérdida tuvieron. Todas las crisis arrancan por ahí. Y la verdad es que el mercado tranquilamente podría llegar a bajar más. Los mercados bajistas generalmente fueron de lo que es la historia, el histórico, dos desviaciones estándar hacia abajo. Ahora estamos en términos de una, o sea que todavía faltaría un retroceso. Podría faltar un retroceso tranquilamente, más grande incluso. Y además me queda un poco a mí lo del 2008, que me acuerdo que también el mercado se puso muy optimista antes de tiempo y después se desplomó, no paraba de caer, ¿no? Los que tienen tiempo y ganas, hay un video que yo hice y si no se ponen a mirar ahí en el gráfico y lo van a ver, pero ese momento fue mucho más, pasó una cosa parecida. Pero bueno, básicamente por eso yo creo que hay que estar atentos a comprar, o sea, como digo, también depende mucho del portafolio que uno vaya a armar. Acá estamos viendo el gráfico semanal, ¿no? Por eso digo, hay que estar atentos a comprar, pero con cuidado. Y obviamente si uno está pensando en una cartera a mediano plazo, largo plazo, porque tiene un perfil más inversor, no tanto de trading, sí tiene sentido ir a sectores defensivos, al menos hasta que esto se dé vuelta. Y si no, bueno, ya más trading, yo estaría más buscando operaciones bajistas que otra cosa. Y ahora después yo les mando, hay algunas comparaciones, yo subí algunas comparaciones entre las dos crisis y en los movimientos, y si no me dicen y la vuelvo a subir por ahí. Y acá tenemos algunos ratios que se pueden mirar, por ejemplo madera y oro, es un ratio que generalmente se mira bastante, que lo que nos dice, si son dos mercados representativos, la madera como un mercado, entre otras cosas, de real estate en Estados Unidos, muy importante, y el oro como un activo conservador, ¿no? Y este ratio, esta relación entre ambos, lo que nos muestra es un poco qué está sucediendo con los dos activos y dónde está el mercado. Si hay mucha demanda de madera porque el mercado se está poniendo alcista y está habiendo una reactivación económica en real estate, que es el mercado a su vez por excelencia para todo el mundo, porque quien está en bolsa y quien no, pero todo el mundo está en real estate. Entonces, por eso se mira ese ratio, ¿no? Bueno, básicamente eso. Yo voy a cerrar acá la grabación y así nos queda para los que no pudieron estar.